Energy goes beyond turning on the lights or keeping your favorite shows streaming. It's what spins the records you love, kickstarts your productive week, and provides opportunity to your local community. Energy is health, connection, progress. It's what makes your possibilities possible. And at Southern Company, we're committed to ensuring your energy is there when you need it most. A commitment we have the privilege to keep. Southern Company, building the future of energy. La Voz Colchonera, con Borja Corchado. Hola, colchoneros. Pues de manera absolutamente improvisada y sorprendente, estamos de vuelta, ¿eh? Casi un mes después de despedirnos y de que el Atleti se despidiera del Mundial de Clubes, estamos aquí porque para un año que Miguel Ángel Gil utiliza dinero de verdad y no billetes del Monopoly, y el Atleti ha comenzado a fichar desde el día 1 de julio de manera continuada y además fichando bien, pues había que volver. Porque el Atleti en este interín, desde el 1 de julio, ha cerrado 6 fichajes. Ruggeri, Alex Baena, Johnny Cardoso, Thiago Almada, Marc Pubil y el último, David Hanco, sin contar las incorporaciones ya como jugadores en propiedad de Juan Musso y de Clement Lenglet. Lo ha hecho muy bien en el plano de incorporaciones, de refuerzos, puesto que los jugadores que vienen, algunos de ellos son contrastados, como es el caso de Alex Baena, rejuvenecen una plantilla que estaba muy envejecida, tienen una media de 23 años, pero es que además también se han hecho muy bien los deberes en el plano de las salidas. Se ha abierto la puerta a jugadores que eran absolutamente irrelevantes, casos de los que finalizaban contrato, como por ejemplo Reinildo Mandava, César Azpilicueta, Axel Witsel, y luego también a otros jugadores que no contaban para Simeone, como es el caso de Riquelme, Correa, Saúl Ñíguez y sobre todo y fundamentalmente y por fin la concha de su madre, Rodrigo de Paul, que se ha ido a Miami, donde empezó todo, cuando se inventó una enfermedad de un familiar para irse con Tini a unos premios Grammy. Y el trabajo todavía está por hacer, aunque el Atleti ya ha comenzado la pretemporada. Arrancó el pasado 21 de julio en Los Ángeles de San Rafael, donde han pasado la última semana. Pero todavía hay refuerzos que realizar y también salidas que concretar. Es el caso de Lemar y de Lino. En este último caso, puesto que ya el cupo de extracomunitarios está cubierto y es necesario que el brasileño salga del equipo. Y bajo mi punto de vista, en mi opinión, necesita el Atleti un par de refuerzos, un central más y un centrocampista. Se habla, por ejemplo, en el caso del centro de la zaga de Renato Veiga, y en el centro del campo, el último jugador sobre el que se está hablando, que al parecer están muy avanzadas las negociaciones, que incluso ha dejado de entrenar con el Stuttgart, es el francés Encho Milot. Veremos qué ocurre. También existe la posibilidad de incorporar a Javi Guerra, al que el Atleti le hizo una gran putada el año pasado al tenerlo cerrado y decantarse por Conor Gallagher. Pero veremos qué ocurre. Hasta septiembre todo puede ocurrir y el problema es que, pese a que el trabajo de Carlos Bucero yo creo que está siendo brillante en esta pretemporada, pues siempre uno, con los dos ínclitos que tenemos en el palco, tiene la duda de que pueda ocurrir una nueva heitingada y que se venda a un jugador que sea imprescindible para la plantilla. Esperemos que no ocurra, ya digo, hasta septiembre. No tendremos la certeza de todo ello y será ya cuando la liga esté comenzada, puesto que el Atlético de Madrid tiene su primer compromiso en la competición casera el próximo 17 de agosto en el estadio del Real Club Deportivo Español de Barcelona. Bueno, de todo ello vamos a hablar en una tertulia a la que están convocados, como siempre,
los integrantes del equipo médico de urgencia de este programa. Así que arranca ya el capítulo 132 de La Voz Colchonera. Ojo, cuidado, soy Manolo Lama, el del FIFA. Estáis escuchando La Voz Colchonera de mi hermano Borja Corchado, que os la va a poner cortita y al pie para que solo tengáis que empujarla. Pero empujarla, por Dios, porque él ya no lo puede hacer todo. ¿Empezamos o qué? Pues arranca ya esta tertulia de emergencia a finales del mes de julio. No teníamos previsto volver, como he dicho en el editorial, pero aquí estamos y me acompañan tres individuos, dos de ellos son habituales y el otro también es habitual en los últimos tiempos aquí en La Voz Colchonera. Buba, desde su módulo de Colmenar, ¿qué tal? Muy buenas, aquí ya me estás jodiendo mis vacaciones. Bueno, como siempre, pero es que ya eran largas, ¿no? Siempre Había que hacer un... Siempre jodiendo. Además, ya sabes, las convocatorias las hago así como para pillar y no fallas nunca, ¿eh? Porque eres un cabrón y te sabes casi mi vida, entonces es fácil que no falle. A ver, si te lo hubiera hecho el fin de semana pasado, estabas en la playa, con lo cual ahí yo sabía que era imposible, pero ya, ahora ya... Entrar por teléfono. Bueno, también, pero... Que no sería la primera vez. No, efectivamente. Luis, hoy no lo tengo aquí en el estudio, pero está, bueno, en su casa o alrededores. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis todos? Pues muy bien. ¿Y tú? Yo bien, tranquilo, aquí, dando un paseo al lado de mi casa, o sea, a los alrededores. Muy bien. Y tengo aquí a mi lado a Alvarito Rodríguez. ¿Qué tal, Alvarito? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, os he convocado de emergencia porque, claro, los últimos programas y toda la temporada pasada, y diría que desde que volvió en esta segunda etapa La Voz Colchonera, nos hemos estado quejando de que el mercado de fichajes del Atlético de Madrid era de risa, que tardábamos mucho en fichar. El año pasado hubo 4 incorporaciones, pero creo que la primera fue Julián Álvarez en torno al 11-12 de agosto, cuando el equipo llevaba ya un mes de pretemporada. Llegaron los jugadores tarde. Este año parece que se está poniendo el dinero en lugar de jugar al Monopoly. Y bueno, pues el equipo está fichando y yo creo que era obligatorio estar aquí, por lo menos dar la cara y decir que nos habíamos que nos habíamos quejado de que el Atleti no fichaba y que el Atleti está fichando. Buba, a ti, así a bote pronto, un resumen general, ¿qué te está pareciendo este mercado de fichajes del Atlético de Madrid? Que, como he dicho en el editorial, no está finalizado. A mí, con lo que ha pasado ya me vale. Y ya me parece de puta madre. ¿Por qué? Por los fichajes que se han hecho. Eso ya se verá en el futuro. Nos hemos librado del mayor perro sarnoso que ha arrastrado en el judo del Atlético de Madrid, como es Rodrigo de Paul. Hala, que tire para Miami, como dicen los cubanos. Los reggaetoneros. En Miami, ¿no? Pues allí te quedas ahí con tu Messi y Latini para que te puedas ir a los Grammys. Hijo de puta. Claro, no, y además ha ido buscando a su novio, a Messi. Claro. O sea, que es que dicen que si está, dices, pero vamos a ver, que tiene 31 años y este tío solo lo ha querido el Inter de Miami. Sí. Muy bueno no será. A ver, muy bueno era, pero era tan bueno como muy perro. Bueno, o sea, sí. No, es más perro que bueno. Todavía, sí. Luis, a ti que así, como un titular de este mercado de fichajes. ¿Un titular? Sí. Un titular, a ver, un poquito. Un titular. Un poco más ampliado, ¿no? Sí, con un subtítulo. No, Mari, yo creo que se está haciendo una reestructuración que era necesaria en la plantilla y que creo que todos los aficionados veíamos y bueno, creo que desde el club se han dado cuenta, ¿no? Comentábamos estos días tú y yo, Borja, que da la impresión que se está fichando en posiciones que el equipo necesita. Es decir, el año pasado decíamos, oye, faltan laterales buenos. Bueno, pues se han fichado laterales. Yo lo que creo es que
pues a mí, la impresión es que no son jugadores que yo conozca, ¿no? Porque es un perfil un poco técnico, entonces vamos a ver en el desarrollo de la plantilla cómo calificamos la política de fichajes de Bucero, pero por ahora lo que se ve, el movimiento que ha hecho, pues yo estoy de acuerdo con tu reflexión, que ha sido bastante buena. Alvarito. Hombre, yo lo que veo, que lo veníamos hablando los últimos, no la última temporada por supuesto, pero 2 o 3 temporadas que no se había fichado nada y sobre todo que no había equilibrio entre líneas, o sea que eso lo hemos hablado muchas veces. Entonces yo creo que se está fichando bien, equilibrando líneas para jugar todas las competiciones con garantías, tanto jugadores futbolistas titulares como suplentes que puedan dar garantía y con más opciones sobre todo en bandas, con bastante más calidad, como Baena y demás, y luego sobre todo reforzar mucho el centro del campo. Defensa, necesitamos centrales más rápidos, lo dejan con... no me lo creía, yo cuando el otro día me lo decías digo, esto es mentira, ¿no? Y luego también hay otra cosa que se ha vendido, porque se podía haber vendido también el año anterior y demás, y yo creo que al final es un tema ya no solamente del director deportivo, que no sé si eso no lo podemos saber, y de repente se han empezado a vender y se ha empezado a fichar, dejen salir antes de entrar. Para pero poder aquí, y además muy equilibrado. O sea, pero no que aquí se ha hecho a la vez, ¿eh? Sí, por eso, que es lo que me está gustando. Y falta el anacoreta que sigue de siesta, que lleva de siesta al parecer 5 años, ¿no? la anacoreta Lemar, al parecer está cerrado o casi cerrado su cesión al Girona, ¿eh? Cesión. Perdón, bueno. al equipo de primera división de la ciudad de Gerona. Eso, referencia a nuestro querido Javi, al tío de Buba, que es vikingo, pero bueno, es que esa definición me gustó. Eso es muy buena. No, ayer envió nuestro querido amigo Santi Casares, que le enviamos un abrazo desde aquí, que no ha podido venir, aunque le hubiera gustado, envió los jugadores que había en la plantilla. La duplicidad de jugadores por puesto, y creo que había solo un puesto, me parece el de Baena, en el interior zurdo, que está sin duplicar. El resto tenemos 2 jugadores por puesto. A mí, personalmente, es lo que he dicho en el editorial. Creo que nos falta un central más y un centrocampista más, que parece ser que el tal Milot está... que no sé quién es, del Stuttgart, que parece que está hecho. Bueno, pero en el de interior zurdo también ahí te puede jugar Julián Álvarez y Griezmann, yo creo, ¿no? No, no, aquí pone lo que envió Santi, aparecen Almada y Gallagher, que pueden jugar en esa posición. Sí, pero Gallagher yo no le veo, ¿eh? No, yo tampoco. No. Gallagher tiene que jugar en el puesto de Barrios en todo caso. Sí. O sea, ahora mismo arriba el Atleti tiene alternativas. Sí. O sea, no porque solo tengas un tío en donde se supone que juega Baena, es el cojo. No. Y Baena es que además es muy polivalente. Es que lo importante es hemos fichado jugadores prácticamente todos de 23 años y que y polivalentes. O sea, todos los jugadores de centro del campo para arriba son polivalentes. Y bueno, y otra cosa con Baena... Con Baena además tenemos también más posibilidades en jugadas de estrategia a balón parado, que además el tío lo hace muy bien. Cosa que también está en el olvido desde hace años, que también debe ser culpa de los del banquillo. No, eso es de Simeone, está claro. Ah, vale. Pensé que a ver, aquí nos escurrimos el bulto. Vale. Eso desde que se fue el Mono Burgos está claro que aquí no se ha trabajado la estrategia. ¿Y quién es el primer culpable de que no se trabaje la estrategia? Lógicamente el entrenador. ¿Y cuántos quedan de cuando empezó el Cholo? ¿El cuerpo técnico? Sí. Pero ya vas a sacar el debate de... No, pregunto, es que no he perdido la cuenta. No, pero a ver, el debate... Yo creo que el entrenador de porteros... sí, Bercellón y nadie más. Cerezo y Miguel Ángel Gil. Y poco más. Y sí, luego, eso sigue. Y luego el telepredicador y ya mete hasta su familia ahí a jugar. O sea, el chaval le vimos de recoge pelotas haciendo la primera comunión y de repente está jugando ahí y pero algunos lo elevan a Maradona. Pero es válido, ¿no? Es un jugador
Como Marco Llorente, que tiene claro, poquita calidad, pero que ese este tipo de menos. jugador batallador Totalmente es necesario en la plantilla. Totalmente de acuerdo. De todos modos, el tema ya sé que no va por ahí. no empieces con el debate, porque ese debate... Viene con la escopeta cargada. No, pero es que ese debate, hace un par de semanas tuvimos la comida de la Asociación Los 50 y fuimos la atracción. La mesa nuestra era la atracción de toda la comida. Porque con nuestro querido Donifon, con Jesús Martínez Caja, ahí hay un debate muy bueno que lo vamos a retomar, obviamente, pero ya a la vuelta de vacaciones, ya en el mes de septiembre, montaremos aquí una mesa cholo sí, cholo no. La vamos a hacer en septiembre porque a lo mejor si las cosas van muy bien o van muy mal, ya el debate como que le cae. Hay chaqueteros por la vida, ¿no? ¿Qué? Hay chaqueteros por la vida, ¿no? No, porque, a ver, siempre hay chaqueteros. No, chaqueteros no es vale o no vale, no siempre está siempre al 100%. No, claro, Eso a ver, es evidente. No, claro. Volviendo al tema de la, vale, del- volvamos, de la- perdona, volviendo a lo perdona. de hoy, que empiezas a divagar con Venga, con vale. el cholismo. Yo tengo no sé si la sensación o a mí, este cambio repentino de empezar a fichar de verdad, o sea, rápido, de hacer el mercado, el trasvase de jugadores, de las salidas y las incorporaciones tan rápido, yo no sé si ha cambiado algo dentro del club, si el Cholo, no lo sabemos, todo esto son conjeturas, si el Cholo ha sido el que ha cogido a su querido amigo, porque son muy amigos, Miguel Ángel Gil, y le ha dicho, empieza a poner la pasta porque es que esto es insostenible. No sé, ¿qué ha podido cambiar? ¿Qué pensáis vosotros que...? Pues no lo sé. Pues la verdad, yo Hombre, no lo sé. yo creo que lo que sí que es evidente que ha cambiado es el director deportivo. Es decir, el último verano pero que es que- el Pero que director es que eso deportivo siempre lo era... hemos dicho, Luis. Eso siempre Ya, bueno, lo hemos dicho, pero porque que ahora Berta se ha ido al Arsenal y se está gastando la pasta a expuertas, ¿sabes? O sea, Bueno, el problema pero no era el Berta. Perdona, lo que sí que ¿cómo- veo, cómo- hay un momento claro, que es un punto que dice Borja, que no tanto el perfil de jugador que se ha fichado, el dinero que se ha fichado, sino dos puntos que yo veo que son interesantes y que cambian una dinámica, es la rápida salida de jugadores que se consideran amortizados para el proyecto, eso se ha hecho rápido, y luego la reincorporación antes de empezar, por lo menos la parte de la pretemporada donde se empiezan a jugar los amistosos para buscar un acoplamiento rápido. Yo creo que eso es una diferenciación con los años anteriores y el único cambio en la estructura deportiva del club es el director deportivo. Eso sí. Alvarito. Hombre, lo del director deportivo, hemos tenido que leer en los grupos en los que estábamos, no, que Berta ahora con dinero ficha, bueno, y aquí también fichó a Lemar, fracaso. Fichó a Y Joao Félix, ¿eh? Joao Félix, fracaso. A Joao Félix. Bueno, pero yo Julián. Félix, que la culpa de Simeone y se va con 25 años a Arabia. A ver, el fracaso es él, eso está No, claro. no, pero se han fichado, se decidieron fichajes de bastante dinero que han sido prácticamente Pero nulos. estás conmigo y lo hemos hablado en estos últimos años, que Joao Félix no era un fichaje. No, para nada. No era un No, fichaje pero se hizo- acorde a lo se que hizo- se a intentó los fichajes hacer- que era- interesan al Atlético de Era Madrid. una inversión del club Intentó hacer un cambio de clarísimamente. filosofía. Sí. Ahí se intentó hacer un cambio de filosofía que lógicamente no salió bien. Entonces, Sí, claro, pero- te has caído con todo el equipo. Pero Te sobre gastaste todo- Sí, en pero 2 años yo 200 yo sí millones de que- euros en 2 jugadores que han sido ridículos. Yo sí que creo que ahí tiene razón Álvaro con el tema de Joao Félix, porque es verdad, teniendo razón lo que decir de que fue un fichaje estratégico por el tema de intentar cambiar a Que un no le estoy perfil de quitando la razón a jugador y Alvarito, tal. ¿eh? No, ya, que no son puntos contrapuestos, ¿eh? Lo único que sí yo creo que a la hora de decidir a por qué jugador vas, yo creo que ahí tiene que intervenir el director deportivo y un poco responsabilidad de él. Que el club decidiera, oye, me voy a coger esta perla que sale del Benfica y tal, y creo que es un buen momento porque es joven, podemos adelantarnos a otros equipos de Europa y tal, pero ahí el análisis yo creo que es del director deportivo y creo que el director deportivo falló. Sí, Por totalmente. supuesto. Está claro. Está A ver, claro. el tema es que el tipo de fichaje que hacía Andrea Berta
cualquiera de nosotros podría ser perfectamente director deportivo, porque un fichaje de 120 millones de euros, o invertir 70, 80, o el año pasado el de Julián Álvarez, prácticamente cualquiera de nosotros se le puede ocurrir. Los de este año son fichajes que has invertido menos dinero, salvo quizás Baena, que es el único que conocemos todos. Pues yo el resto, como no veo al resto de equipos de la liga, prácticamente no conozco a nadie. O sea, de oídas sí, Cardoso, Janko, pero yo no les he visto jugar. Yo tampoco, ¿eh? Por eso creo que es un mercado muy de director deportivo y hay que ver si sale bien a lo largo de la temporada. Claro, pero mi impresión es que tiene buena pinta, ¿eh? Pero bueno, no basado en nada, sino optimismo atlético. Optimismo puro. Claro, aquí hemos pasado... y se ha buscado dos cosas, sobre todo el rejuvenecer la plantilla, que te has quitado a toda la broza que te has traído en los últimos años medio retirado. Eso es muy importante, ¿eh? Lo has dicho antes, es muy importante. Ya has fichado a gente joven que es que, claro, lo que no puede hacer un club con el Atlético de Madrid, sí, te puedes gastar 80 millones en un jugador contrastado como Julián Álvarez, o medio contrastado. Sí, pero Julián vino con 24 años. Siempre eso. No puedes, pero no puedes buscar siempre eso. Entonces, lo que te tienes que ir, que antes decíais por ahí que había fichado jugadores baratos, es que te tienes que ir a por eso, a jugadores de nivel medio, a ver cómo salen. Yo creo que se ha gastado salvo Baena, que ha salido más caro. Pero el resto yo no sé si son unos 15, 20 millones cada uno. Sí, esa horquilla, ¿no? Esa horquilla. Sí, pero se ha vendido. Es que más o menos lo que has vendido lo has vendido por esos precios, así que te ha salido. También, sí, es verdad. No, y que liberas masa salarial. A ver, Saúl, 14 millones brutos por temporada, que era una locura. Y la concha de tu madre. Otro. Claro. Sí. ¿Cuánto era el sueldo de Paul? Pues estaría 10 brutos, 10, 12 mínimo. Pero brutos o netos. Yo creo que estaba por encima de Saúl, seguro. Es que yo no sé si salen brutos o netos por ahí, los sueldos que se dan de los futbolistas. Los 14 de Saúl son brutos, eso seguro. No sé qué, ¿sabes? No lo sé. Pero vamos, que a lo que voy, o sea, al final, el Atleti tiene que hacer este tipo de fichajes. ¿Cómo salgan? Pues no lo sé, porque por ejemplo, el italiano que hemos fichado es un tío que ha salido del Atalanta a hostias. Ya, no, y el único Ruggeri que conocemos aquí era de Argentina y jugó en el Madrid. Sí, ¿sabes? Pero y en San Lorenzo, ¿no? Que el último que vino yo aquí al Atleti y que su tío afición celebraba que se fue, joder, qué rendimiento dio, que era Trippier. ¿Sabes? O sea, nunca se sabe. Y os habéis fijado el perfil, todos los jugadores son a mí no me parece una tontería y me parece que no es algo baladí. Todos los jugadores miden más de 1,85, todos los que hemos fichado. Sí, hemos fichado gente muy alta. El lateral que mide 1,90, tío. Marc Pubil, o sea, 1,90. De lateral, ¿no? De lateral derecho. ¿no? De lateral. Pero al parecer, según dicen, no es un zote con los pies, ¿eh? Bueno. A ver, yo a ese chaval. Yo lo que pasa es que no lo conozco. No sé. Ese chaval, como mucho le puede ver en los Juegos Olímpicos, que yo solo vi la final y es que ni me acuerdo. ¿Sabes? Yo tampoco. Nos acordamos de nuestro querido Sergio Camello, que marcó los 2 goles. Por ejemplo, de ese sí me acuerdo. De los 2 goles que marcó Camello. No, y de Barrios, que hizo unos Juegos Olímpicos tremendos. Quitando un penalti absurdo que hizo un día, que no me acuerdo qué día fue, el resto hizo unos Juegos Olímpicos brutales. Sí, Barrios que tiene este año que seguir en ese crecimiento. Claro, y al Yankee este medio brasileño que le hemos fichado del Betis, Cardoso. Y hemos visto contra el Betis. Sí. Al Cardoso. Yo no sé ni cómo juega, no sé ni dónde juega. Pero ese centrocampista, ¿no? Ese ya sabe lo que es la liga, eso va avanzado, seguro. Claro. Ese está acostumbrado. Seguro. Ese sabe lo que es el fútbol español. Y luego el Almada, que a mí me parece un perfil tipo Correa, jugador así bajito y tal. Almada es el único que no mide 1,85, mide creo que 1,70, una cosa así. Pero al parecer tiene más gol que Correa. Almada se llama. A mí me sale siempre Aldama. Almada, claro. Pero es que si decimos Aldama, al final tienes que hablar de otra gente. Con lo cual no concuerda. Pero este chico viene del Botafogo. Lo que pasa es que ha jugado en Europa. Creo que esta última temporada estuvo cedido en el Olympique de Lyon. Lo mismo, yo no lo he visto.
Bueno, lo que he estuvo escuchado cedido. me hablan muy bien. Estuvo cedido, al final es el Lyon y el Botafogo del mismo dueño, que es el que ha hundido al Lyon, que casi le mandan la segunda por deudas. Ujú. Entonces, cedido, pues como los que cede el City al Girona. Sí, sí, Al igual. Girona, perdón. Al equipo de primera división O sea, de la ciudad de Gerona. Era para que lo dijera. Pero Claro, sí, yo un poco en la dinámica que estáis diciendo, yo creo que al final la conclusión es que jugadores contrastados, hemos fichado a Baena y Hanko, que yo creo que sí podemos decir que son contrastados. Bueno, Y Hanko luego viene del son- Feyenoord, ¿eh? Bueno, Hanko Ojito. viene de Holanda, que será No bueno, lo- no lo dudo. No lo Pero consideráis Holanda, contrastado. cuidado. Yo, bueno, pues entonces dejamos a Baena. El resto son incógnitas que tienen buena pinta, pero incógnitas al fin y al cabo, ¿no? Claro, pero son incógnitas. Pero a mí, yo prefiero una incógnita de 23 años y que te salga por un precio razonable que jugadores que vienen con 30 años, que con 30, retirarse. 31, a medio retirarse, que tampoco les hemos visto mucho y que no aportan nada. Al final. Claro. A ver, este año sí que hay que tener, igual que dijimos la temporada pasada que con los 4 fichajes que habían llegado muy tarde, había que tener un poco de paciencia. Es cierto que los primeros meses del Atleti fueron absolutamente infumables, pero este año sí que hay que tener paciencia porque tienes a 6 jugadores que vienen nuevos, si no viene ninguno más. O sea, La plantilla. has cambiado una parte muy importante de la plantilla. Con lo cual hay que ver cómo se ensambla eso y sobre todo, Alvarito, lo que históricamente tardan los jugadores en entrar en la rotación de Simeone. Es cierto que el año pasado sí vimos entrar de golpe a Julián, pero Julián es normal. Eso es. Vimos a Gallagher también jugar También. muy pronto. Esa es la incógnita, ¿no? Ale normal. Por eso, por ejemplo. A ver, Baena yo creo que va a entrar. Baena, Sí, sí, Baena Baena yo creo seguro. que va a entrar rápido. Sí, sí. El resto, pues no lo sé. Al final, has fichado 2 laterales, un izquierdo y otro derecho, que los necesitas como el comer, pues a lo mejor esos también empiezan a entrar rápido. Ah, bueno, y de las salidas que he hablado en el editorial, aparte de Lemar y de Lino, evidentemente el lateral derecho hay overbooking y el que tiene que salir es Nahuel Molina. Bueno, Bueno, ya veremos si sale. ese ya, pero ya. No, es que no hay ofertas. No hay ofertas. La es que Juve, se ¿no? tenía que Hablaban de haber la ido- Juve. No, y Sí, hablaban hablaban de de la un Juve. trueque con Un Blaovic, intercambio ¿no? Pero yo es que con eso no me lo Blajovic, creo. sí, con O sea, Blajovic. vamos, si hacemos eso eso, es imposible, hombre. hay que hacerle un monumento a Bucero. Mira, ya es que vamos. Eso yo no me lo O sea, creo. ya, yo- Aparte de Blaovic, es un jugador que viene, otro que se ha hablado, Bueno, sería- se ha rumoreado con su llegada al Atleti, yo no sé si los últimos 20 años, 20 años, desde que nació. Bueno, tanto no, Prácticamente. 7, 8 años. Desde que Rosicky Mal- dejó de jugar al fútbol, pues empezaron con Blaovic. Pues, y claro, está de capa Estuvo caída. Cavani también, ¿eh? Cavani también estuvo Sí, por ahí mucho Cavani, tiempo. Riquelme. Ronaldo, Riquelme, el Messi, argentino. Messi también dijeron. Messi, Sí, Messi, sí. Sí. Messi. Sí, no, pero lo de Blaovic se ha hablado 7 u 8 años, ¿eh? Sí. De ese posible Sí. fichaje Mira, al mira, final. a mí la que a mí me cansaba ya lo de Hanko y han recordado de Blaovic y digo, joder, lo de Hanko ha sido una minucia y al final ha venido. Sí, Oye, sí. hay otra cosa que vuestro guía espiritual y futbolístico se empeña en. Bueno, se empeña. Siempre en todas las pretemporadas mete a Costis, es un central que a mí me gusta mucho. ¿Cuántas oportunidades le ha dado? No, es que no da. La cantera hay que reconocer que el Cholo le da poca o ninguna bola. O sea, Pero- esa es la realidad. No sé si ha debutado incluso. Yo creo que No, no. sí, yo creo ¿Sí? que sí, pero Yo- en a mí- amistosos. sí, Pero Sí, en vamos, amistosos. un ¿no? En el Burgos de Yo digo Osma. en partido oficial. Yo digo en partido oficial. No. coño. En partido oficial Nada, no me yo- suena. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. No, aparte tuvo una lesión. Hubo Sí. una pretemporada que sí contó hace 2 años. Contó mucho el Cholo con él y tuvo una lesión grave. Y ahí ya Sí. no se reincorporó a Es la cierto, primera es cierto. plantilla. Tienes razón. Sí. Pero sí que es cierto. A ver, el proyecto del Cholo en el Atlético de Madrid no se basa en jugadores de la cantera. Tampoco creo que el Atlético de Madrid esté demasiado interesado en la cantera. Ni- Porque ahora tenemos en nómina a Carlos Martín, pero yo creo que lo van a colocar también. Va a haber otra cesión. Se Eso está supone que se claro. va al Getafe. Pero qué cosa más rara, ¿no? Que en 13 años no haya subido nadie de la cantera, ¿no? Es extraño. Se le cuesta meter en la rotación a los, a ver, a los fichajes.
estrella, imagínate a los de la cantera. O sea, que se hayan quedado en el equipo desde que llegó Simeone, ¿Barrios? Barrios y Saúl. Sí, son los dos Que hayan únicos. jugado, Saúl, que hayan pues, jugado algún tramo así un poco más seguido, a mí solo se me ocurren dos, que son Rubén y Manu. Manu y algo parecido, ¿te acuerdas con Garcés? No, pero Borja Garcés jugó poquísimo. Salió, pero luego nada, luego desapareció. Pero porque no teníamos delanteros. pero Era una no. época que hubo unas Claro, lesiones sí. ahí y metió a Borja Sí, bueno, Garcés de ahí también delantero. debutó, así también debutó Camello, Sí. y gente así, pero que hayan tenido No, un y poquito de Riquelme. No, Camello Riquelme, debutó sí. en un partido de final de una temporada que fue en la que se en el marchó campo- Juanfran. En el campo del Levante. Sí. Juanfran Me y acuerdo. Godín, efectivamente. Y el chico el centrocampista, que también parecía, sí que tuvo cierta continuidad hace unas temporadas y de repente hubo un partido que no estuvo bien y a partir de ahí No Javi Javi Serrano. es Javi Serrano. Javi Serrano está en Ah, el, sí. en el Sí. madrileño, que ahora no hay que decir B, ahora sí, hay que no, decir no, madrileño. Pero hubo una época que tuvo bastantes partidos También incluso de jugó titular, acuérdate, y de repente desapareció. El que llamaban el men de gafas, el chaval que juega, el central que juega con gafas. Ah, sí, No, pero bueno, no, en dinámica de plantilla ha estado Riquelme y Giuliano Simeone, al final, aunque es hijo de Simeone, Bueno, Giuliano. es canterano. Y bueno, Bueno, pero como tampoco- su hijo Alvarito va a decir que no. Sí, Que no ya, cuenta. claro. Ya. No cuenta. Ese no cuenta. Ese no cuenta, Eso no porque, cuenta. porque duerme en la perrera. como Aquí, mejor te va. al final. Ese es enchufado, Al ese es final, enchufado. al final nos cuela. Es como tu tío Javi, Buba. Que tu tío Sí, Javi lo lleva tiene a la su palabra terreno, del tapacubos en la boca y el Cholo. O sea, y Alvarito tiene al telepredicador, como dice él, siempre en la boca. Nuestro guía espiritual. Sí, nuestro guía. Nuestro guía. Dalai Cholo. Bueno, ya cada vez que hables de Simeone, voy a tener que utilizar el comodín de la llamada de Adonifón a Jesús para que defienda el cholismo. Vamos a ver, aquí a mí en este programa se me ha censurado poniéndome pitidos por decir palabrotas. Pues este tío cada vez que suelta un Simeone se pone un pitido, joder. Bueno, ahora lo busco. Pero palabrotas es una cosa, el otro ya se llama censura. O sea, Por supuesto, aquí en este programa se ejerce, ¿eh? A mí, Por favor, por para favor, mí, para mí que Borja me tape mis insultos es censurarme. No me dejas No, expresarme ya lo libremente. sé. Es como los buenos toros cuando te pican. Ahí te remontas. Sí. Sí. ¿Verdad que sí? Pues eso, lo que estábamos hablando, que hay que ser paciente, yo creo, con el Atleti en este arranque de temporada, ver qué ocurre y bueno, sobre todo que termine el mercado de fichajes cuanto antes, porque es que yo tengo, Borja, la impresión, y te lo dije ayer, que va a haber 10 salidas y va a haber 10 fichajes. Vamos a mí 10 me parecen mucho. A ver, ¿cuentas al Inglés y a Muso? No. Pues entonces 4 No lo cuento no va a haber más. Yo creo que creo que 8 mínimo, porque creo que al final lo de Javi Guerra se va a acabar haciendo y lo del chico este francés del Stuttgart también, porque ha dejado de entrenar. Yo tampoco lo conozco. Pero es que yo no creo que vayan a venir dos centrocampistas, porque además tenemos overbooking en la parte de lo que es la media punta. Hay muchísimos jugadores que pueden desempeñarse ahí. No entiendo para qué necesitamos tantos jugadores. Pero necesitamos más centrocampistas. Por lo menos uno. 2. Yo ahí veo a... Pero Javi Guerra tira hacia arriba. Bien, pero tenemos un Barrios, por ejemplo, un Barrios con Cardoso. Cardoso se conoce la sí. liga. Baena y en la derecha Llorente, que por fin ya, aunque sea técnicamente deficiente, pero lo tienes en llegada. No, pero Julián, Llorente, ojo. claro. Llorente, si venden si se consigue sacar a Nahuel Molina, va a contar como lateral derecho Pues mientras... yo pondría al hijo. Ah, bueno, Porque claro, es que está Juliano. Prefiero a Llorente delante. Prefiero a Llorente delante. Y luego... Y es que pero, ¿te acuerdas, Luis, en el grupo que tenemos de Liverpool cuando hace unos meses... Cuando yo todavía estaba, ¿no? Cuando Borja estaba allí y comenté y dije, joder, no sé, me salen entre 8 y 10 salidas. Sí, y hubo algunos que dicen, sí, pues pon una bomba de napal. Y dije, no, ya lo veréis. Pues al final mira lo que va a pasar. No, cierto. Que es así, ¿te acuerdas? Es que sí, se ve. pero Alba, ¿tú no piensas que era lo necesario? Por eso yo estoy tan optimista en este verano. Es que creo que era lo necesario. Esto lo hablamos
Eso está claro, pero, perdona, Buba, pero por ejemplo, a mí me lleva de los nervios. Bueno, ya por fin nos hemos quitado al sinvergüenza este de De Paul, macho, que es una cosa ahí, es insufrible. Perro sarnoso ese. Y a Lemar, macho. A Lemar hay que quitárselo porque es que lleva de siesta 5 años. O sea, es que no ha hecho absolutamente. Costó 80 millones, me dijisteis, creo, ¿no? 70 o 80. Sí, claro. Pero si es que, 70 por el 70% de sus derechos. Claro, pero yo, volviendo a lo del principio con Bertra, que tú lo has dicho. Con Bertra eran 120 más 80 de Lemar, 200 millones en 2 jugadores, que es verdad que tuvieron una participación en la liga, en la última liga que ganamos, pero yo creo que no amortizaron esa inversión ni de coña. Y creo que ahí sí que hay un porcentaje de responsabilidad de director deportivo. Sí. Y esa salida es muy importante. Sí. Yo creo que la de Lemar... Ahora que dicen que el senderista este portugués va a acabar ahí con los moros, que todavía recibe el dinero el Atleti, Sí, lo he oído eso, porque firmó un porcentaje de futura venta y tal. Al final, el cabrón del Gilmarín va a recuperar hasta lo que invirtió en ese Bueno, tanto no, yo creo que tenemos una remora como de 50 millones, Pero fijaros, ha habido lo que dice Álvaro. Venta y tal. Bueno, pero si no lo sacas de ahí directamente con el amigo que tiene con Méndez, lo vas a sacar con otros futbolistas, que se trata al final, son números. Entonces, a lo mejor no recuperas toda la inversión con este chaval, con Joao, pero la vas a coger por otro lado segurísimo. Eso vamos, seguro. Sí. Está claro. Pero ya llevamos 7 salidas y no está confirmado lo de Lino de Lemar, serían 9. Y Nahuel. Claro, eso sería... y ahí estamos sumando a... Es verdad que estamos sumando a Saúl, que Saúl no era miembro de la plantilla porque estaba cedido en el Sevilla. Pero da igual, tenía un año de contrato y lo que ha hecho el Atlético de Madrid es llegar a un acuerdo con él para rescindir ese contrato. No sé cuáles son los términos, si le ha soltado los 14 kilos. No, decían por ahí que había perdonado el dinero. Bueno, está bien. A mí, yo he echado en falta, y lo hablaba ayer con Luis, no sé, un acto de despedida de Saúl. Es un jugador que ha jugado casi 500 partidos con el Atlético de Madrid, El décimo. El décimo de la historia, ¿no? Seguramente, no sé si el décimo o el séptimo leí el otro día. El séptimo, sí. Era una barbaridad. Pero claro, no sé, me parece que no sé si ha habido falta de tacto por el Atlético de Madrid con él, que ha habido prisa porque se tenía que marchar, que encima tuvo el affair con el Trabzonspor, que al final, estando en el aeropuerto, no cogió el vuelo a Turquía y decidió irse y cerró su fichaje por el Flamengo, que el Flamengo, como todos sabéis, está entrenado por Filipe Luis, que supongo que ha sido... Y 3 años, Le daban 3 años de contrato. Sí. Y en Turquía le daban a Saúl. En Turquía le daban 2 y en Brasil le daban 3. Y creo que por eso habrá sido por eso, pero bueno, la situación ha sido un poco surrealista. Dicen que la mujer no se quería ir a Turquía, prefería irse a Brasil. Joder, pues Brasil, vamos, ese es el adalid de la seguridad. Madre mía. Ya, pero bueno. A ver, a lo que iba, yo no sé si ha sido falta de tacto, de tener un detalle por parte del Atlético de Madrid, o que el jugador no ha querido, que puede ser que él no haya querido hacer un acto de despedida, pero me rechina que un jugador con tantos partidos, igual que Correa, no les hayas hecho ni un... que se hizo con Filipe Luis, se hizo con Godín. Con Gavi no. Con Gavi no. Pero Gavi salió mal. Gavi salió mal. Eso te iba a decir. Con Gavi se hizo. Pero salió mal. Salió mal, Lo que no se hizo fue... Sí, salió mal, ya. Pero que con Gavi se hizo un acto de despedida. Pues se hizo en un partido en medio de la temporada. Claro, no, pero yo me refiero a un acto de despedida en el Metropolitano, donde tienen las copas con los... Joder, son jugadores que han ganado prácticamente todo. Son jugadores de época. Todo lo que se ha ganado en la etapa de Simeone. Y que a mí me rechina. Pues no lo sé, si es que no ha querido él, no lo sé. En el caso de Saúl. También hay que pensar que en Brasil, por ejemplo, ahora es que es cuando se está jugando la liga. Claro, se ha tenido que ir rápido, pero joder. Pero que podías haber. Torneos. Sí, pero que podía haber buscado un día
el mismo día que se quedó, que no se fue a Turquía, hacer un acto de despedida, por lo menos para con presencia de los medios de comunicación, o un acto privado, y le das difusión por los medios de comunicación del club. No sé, a mí me rechina y me parece insuficiente la carta, que es muy bonita, la carta que ha publicado Saúl en sus redes sociales, hablando muy bien de Simeone, hablando muy bien de la afición y de que, que se siente del Atlético de Madrid. O sea, que el Atlético hizo un vídeo. Sí. A mí, insisto, un jugador que es el 7º con más partidos en la historia del club, que sí, requiere algo más. Yo estoy de acuerdo con Borja. Y Saúl creo que le han sobrado bastantes temporadas en el Atlético de Madrid. Sí. Y qué pena, porque qué futbolista tan bueno, qué proyección tenía. Tengo siempre el recuerdo, ¿os acordáis? Contra el Bayern de Múnich en el Calderón, que además llevaba unos partidos espectaculares, aparte del golazo, que futbolista más comprometido, técnicamente era insuperable, macho. Bueno, tan comprometido que se jugó un riñón, por el Atlético de Madrid, un partido en Leverkusen. Sí, que metió un golazo allí al año siguiente, cuando volvió. Y de repente jugó varios meses con un catéter. Pero porque el tema de la mentalización y la motivación de un jugador, eso es tan esencial como tener talento y trabajar. Y él, aquella liga de 2021 que jugó de lateral izquierdo, ahí se torció algo en su cabeza. Sí. Algún día, a lo mejor, cuando ya no sea futbolista profesional, cuando se retire, supongo que lo explicará, porque él se emperró en que tenía que jugar en su posición, cuando de lateral izquierdo, además desempeñaba muy bien la función. Cuando el Cholo contaba con él, se va a Inglaterra, al Chelsea, cedido, y no jugó nunca en su puesto. Ni jugó en su puesto, ni jugó. Ni jugó prácticamente, ¿no? No. Hombre, pero es que ahí, Borja, abres un melón que es muy difícil, ¿eh? Yo creo que la presión y el nivel de estrés que tiene cualquier deportista de élite, más los jugadores de primera división, es muy difícil de llevar, ¿no? Yo creo que Saúl es un ejemplo, a lo mejor es el ejemplo más cercano que tenemos en el Atlético de Madrid, pero ha habido un montón de casos que se deshacen directamente en las carreras deportivas. Claro. Sí, Morata. Seguramente también tuviera un entorno bastante tóxico, según decía. Y Lemar, que bueno, parece que pero Lemar ha sido futbolista. Pero Lemar ha sido futbolista alguna vez. Pero viene siempre que viene de Jamaica. Parece que viene de un concierto de Bob Marley. Pero fijaros, y es verdad que Lemar no ha dado mucho al Atlético de Madrid. Bueno, era un partido. En la Liga 2021, que no había público, yo creo que el tema de la presión ahí lo superó. Fue importante. Y su primer partido, la Supercopa de Europa ¿dónde fue? En Tallín. Sí. Que fue un partidazo. Que fue el primer jugador que vimos que el Cholo lo ponía directamente recién llegado al Atleti. Y Cholo siempre ha hablado bien de él, ¿eh? Siempre ha dicho que era un buen jugador. Pero si calidad tiene, es indiscutible que tiene calidad, pero lo que le falta pues es carácter, es actitud, pues como le ha pasado a Saúl, como le ha pasado a Joao Félix, porque del talento solo no se vive. Bueno, ahí tienes el ejemplo también contrario con el hijo de su padre y con Llorente, que son dos chavales que técnicamente van muy limitados, pero tienen compromiso y una mentalidad bestial, y eso puede por encima de la técnica. O sea, cuidado, no siempre, pero sí que quiero tener jugadores de ese tipo. Hay que tenerlos. No, y lo que necesitábamos. Por encima, y yo en ese tema que estamos hablando ahora, yo por encima de Lemar, pero muy por encima pongo a Carrasco, ¿eh? Sí, sí, es verdad. Carrasco sí que era un fuera de serie, sí, sí que era bueno, sí. Pero vamos, que se fue a China con 23 años. Sí. Fue a China con 23 años. No funcionó nunca. No, cuando estaba ya instalado y estaba estabilizado aquí, se le piraba la pinza y se marchaba. Como hizo en la primera etapa yéndose a China, luego en la vuelta, lo que le costó coger el ritmo, porque venía de una liga que no es nada competitiva, un nivel muy bajo, entonces volver a recuperar tu estatus anterior cuesta. Lo consiguió, volvió a ser decisivo, yo creo, para el equipo. En la liga es muy decisivo.
Pues sí. En la Liga Jugando de del carrilero. 21. Jugando de Sí. carrilero de 5 en ese esquema que hicimos de cinco defensas. Sí, ¿dónde se fue Sí. Carrasco? No me acuerdo. Ni me acuerdo. No sé. Yo le he perdido Arabia, la yo creo que está. Arabia, yo sí, creo que sí, está en puede Arabia. Sí, se fue a puede Arabia. ser. Se fue a Arabia. Pues nada, allí se ha perdido. Se ha perdido entre billetes, pero se ha perdido. Ha perdido, sí. Es una pena. A ver, yo creo que es el mejor regateador que ha tenido el Atlético de Madrid en el último tiempo. Él y Correa, pero bueno, a mí me gustaba más el Regateador, regate tenía, de, No, tenía desborde. buen el disparo. regate de Carrasco. Desborde, tenía mucho Velocidad. Tenía buen disparo también. O sea, era un jugador completísimo. Una pena. Bueno, Por ¿qué- cierto, Borja, Sí. déjame que te diga que has comentado lo de Saúl y del club y tal, y un poco para meter más carnaza, De Paul todavía no se ha despedido de la afición del Atlético de Madrid. Ni queremos. Nada, me doy por Ni despedido. queremos. Muchas gracias, De Paul. Hasta nunca. O sea, fíjate el nivel de compromiso que tenía el chaval. Ninguno. Se ha ido ayer Ninguno. se ha ido a no sé qué con Messi y ya tiene una foto con Messi en no sé qué evento. No, pero Y a nada. ver, allí se ha cortado el pelo, es cierto, que cuando le han presentado, o sea, le han debido decir, quítate las greñas esas asquerosas que llevas con mechas californianas y se ha cortado el pelo. Yo creo que se lo ha dicho a Beckham. ¿Se ha vestido? No, bueno, va en chándal, pero es que siempre ha vestido en chándal. Salvo hoy, creo que la peña bendita locura que siempre que te pone los aniversarios y tal. Hoy que estamos grabando el domingo 27 de julio, ha publicado un recordatorio de que hace justo 4 años se presentó a De Paul y llevaba una chaqueta y no era de chándal. O sea, en la presentación. Es que es No, ya se le increíble. olvidó vestirse, ¿no? No, Ya no, se le es olvidó tremendo, vestirse. pero yo es que creo que ese jugador no sabía dónde estaba. Él ha vivido como como un satélite, pensando siempre en la selección argentina. Pues solo hace falta recordar, Buba, lo que nos contó tu primo Manu del enfrentamiento que tuvo con él en el partido contra el Alavés de la última temporada, que le empezó a decir que no le empujara y que él era campeón del mundo con Argentina. Campeón del mundo. ¿Y qué hizo tu primo? Darle bien, ¿no? Yo Me creo que imagino, ¿no? yo creo Seguir que- empujándole. Sí, claro. Seguir empujándole. Claro, claro. Si no te ¿Quién era acuerdas, él? Borja, ¿Quién que era? desde la ¿No te acuerdas que desde la grada te decía, mira Manu con el De Paul, mira Sí, Manu sí, con sí, el De sí. Paul"? Se le hicimos un vídeo y todo. Que, por cierto, ahora tendremos que ir a visitar a nuestro amigo el Paelleras para Hijo de puta pailleras. para ver a Manu en el Levante en su nueva etapa en Valencia. Así que, bueno, voy a poner unas declaraciones que siempre son jugosas, como el cochinillo que se metieron entre pecho y espalda los jugadores del Atlético de Madrid en el restaurante José María de Segovia, la cena tradicional del cochinillo de todas las pretemporadas. Esto fue lo que dijo el ínclito presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. Ahora lo comentamos. Hemos fichado lo que creíamos que nos hacía falta y creo que de momento pues lo tenemos todo hecho y solamente si surgiese alguna ocasión buena e interesante pues podríamos volver a traerlo. Yo creo que no, yo creo que está todo muy bien, ¿no? Pero vamos, de todas maneras si surge alguna oportunidad pues la aprovecharemos. Bueno, nosotros creemos que sí. Otra cosa son las circunstancias, ¿no? Piensa que la Liga es muy larga, la Copa es muy larga y la Champions también es muy larga y realmente son 3 competiciones muy fuertes y hay que estar muy bien preparado, ¿no? Nosotros el año pasado tuvimos la mala suerte que después de una buena racha, pues perdimos 2 partidos que parecían que no tenían ninguna trascendencia y fíjate, nos quedamos descolgados prácticamente de todo. El reto es ganar, el reto es no salir como normalmente se podía decir antes, que salíamos para estar entre los 3 primeros y todos salimos a ganar las 3 competiciones que vamos a jugar. Yo, a ver, si estuviera aquí José Luis Hacha, diría, ¿a qué hora se grabaron estas declaraciones? Por la noche, con lo cual, no. Si es por la mañana, tiene la teoría de que está en sus cabales. A partir del mediodía la cosa se complica. ¿no? Se tuerce. Todavía está con la resaca del día anterior. Pero claro, la pregunta es, ¿tomamos como referencia estas declaraciones finales diciendo que el reto, Alvarito, es ganarlo todo? A ver, si saliera Miguel Ángel Gil a decirlo, yo me lo creería, pero siendo
Enrique Cerezo. Y a esas horas de la noche. Es que Después de un comilón de meterte un a ver, lechazo. Cochinillo. A ver, como reto. Como claro reto que de tiene inicio, que yo ser. creo que pero es que a ver, mi sensación vamos. es que el Cholo nunca ha querido ser tercero. Otra cuestión es que en la comodidad del objetivo que te pone el club, todos se han acomodado. Y al final lo que tú tienes que hacer en una temporada que estás cambiando el equipo, que lo estás rejuveneciendo, que estás metiéndole piernas, porque gente joven, éramos un equipo que físicamente, bueno, el año pasado con la llegada de Luis Piñedo mejoró, pero vamos a mejorar más, vamos a tener un equipo que va a correr, que eso es necesario, aparte del talento. Entonces, no sé, yo... No, y que tengas recambios de garantía por puesto y futbolistas más polivalentes. Es que jugando tal y como se jugaba el año pasado, que han jugado 60 partidos o unas barbaridades. Sí. Por ahí más o menos, ¿no? Al Atleti le sobraron los 2 últimos meses más todo el Mundial de Clubes entero. Y la mentalidad que le tuvo que transmitir su míster, que no lo hizo, y teníamos la liga para ganarla con 2 descendidos que perdimos, repito, y los otros 3. A ver, la liga no se te va perdiendo con la derrota contra el Barça, ¿eh? Se te No, va, se te va. se te van los partidos contra por eso, el equipo de abajo. pero por eso yo soy muy crítico con él por esto, porque Pero yo en eso estoy de acuerdo, en ese planteamiento. y eso me da, y bueno, y evidentemente yo siempre me habéis escuchado, Aquí todos estamos de yo no acuerdo. salgo a jugar o no me gustaría quedar el tercero, no, yo quiero ganar. O sea, y además es que tenemos la oportunidad porque mira, ha sido capaz, que eso ha sido un mérito del Cholo, evidentemente, ¿no? Con el mejor Ronaldo, cuando mejor estaba, mejor Messi, y han sido capaces de ganar 2 ligas. Pero bueno, ahora... Sobre todo la primera, ¿eh? Claro, la primera sobre todo. Y se ganó, y bien, además, y jugando bonito, coño, y jugábamos bien. Pero, coño, ahora, por favor... Concurrentes, y ahora- concurrentes. Sí, efectivamente, pero había plantilla muy compensada. Es que la había. Sí. Hablando de jugar bonito, jugar bien. Sí. Yo siempre Sí, bueno, hago más jugar por bien, jugar sí, bien, porque vale. jugar bonito no te garantiza No te- nada. efectivamente, sí. Vemos a muchos equipos que en los medios de incomunicación se dice siempre que juegan muy bien y luego sus resultados deportivos son pésimos. Con lo cual, lo que cuenta es jugar bien. Hay unas declaraciones de Coque que no me ha dado tiempo a extraer. El otro día en una entrevista en el larguero de la cadena SER, que dijo que la idea era cambiar un poco la manera de jugar y ser más ofensivos, ¿eh? Bueno, pues bienvenido Bueno, sea. a ver, Pero en dice ese el aspecto, capitán. el fichaje del americano, el chico Cardoso. del Betis, Cardoso. Cardoso, es un jugador que yo no lo conozco, no tengo mucha impresión, lo he visto jugar en el Betis, pero hice el otro día un análisis Quintana en Radio Marca que decía que es un jugador de presión arriba. Es decir, que es un jugador que destaca cuando el equipo va a presionar arriba y que ahí es un jugador brillante. Entonces, Pues si a tú lo vas a mejor tener un queremos cinco- recuperar. A lo mejor queremos recuperar eso, la presión arriba, que hace muchos años que no lo hacemos. El tema de las piernas va por ahí, Sí, seguramente. Sí. Porque el Atleti, como dicen ahora los jóvenes, en el prime de Simeone, en la época dorada, esos primeros años, el Atlético de Madrid, yo recuerdo partidos contra el Barça, una presión arriba, los primeros 15 minutos, asfixiante. Ahora Brutal. es que no lo hemos visto en los últimos años. Pero sobre todo porque no dejaban espacios y lo que era se veía clarísimamente, además muy bien trabajada lo que era, pero todo el equipo, es decir, la presión, centrocampistas laterales con ayudas continuas, y eso no lo hemos vuelto a ver. Eso, ni las jugadas de estrategia, ni ofensivas, Estrategia. y en las defensivas, Y defensivas. cuidadito, que las hemos pasado canutas, o sea, que no estamos nada Joder. bien, pero muy mal. Joder. Sí. Por eso te digo que es que Sí, eso hay sí, que sí. trabajarlo. Entonces le queda mucho, y ojalá, a mí me gustaría mucho que el Cholo dijera lo mismo que ha dicho el presidente. Pues Me mira, gustaría. no creo que se salga de esa línea, ¿eh? Bueno, pero Vamos a verlo. prefiero escucharle eso a... Lo que pasa, no va a dar que una rueda de diga- prensa hasta jugamos el 17, pues hasta el 16 de agosto, Bueno, nada. Pues bueno, pues bien. Hay que esperar un poquito. Se espera. ¿Me dejáis que os diga una cosa? Estas declaraciones de Cerezo fueron las mismas que dijo en el Mundial, sabiendo que en el Mundial el Atlético de Madrid no tenía... Esas no había eran, hecho pero ningún esas eran tipo de por la modelo. mañana, ¿eh? Esas eran por la Y mañana porque decía- Ya. Pero por Pero la había mañana de desfase Estados horario, Unidos, ¿no? tío. Claro. Estaba con Es el jet decir, lag todavía. Yo no le daría más vuelta, yo creo que es
es una salida comunicativa porque hay una cierta polémica de si el Atlético de Madrid tiene que aspirar a ser tercero o ir a luchar y no, tiene que a ver, el Atlético de Madrid, y aquí lo mantenemos todos, tiene que pelear los títulos. Ganarlos es otra cuestión, pero pelearlos porque tienes dos rivales muy potentes. Sobre todo el Barça. Yo al tapacubos no le veo que se haya reforzado bien. Yo lo que os digo, si hubiera sido de primeras, pero después de tener unas declaraciones similares en el Mundial de Clubs, habiendo hecho el club en ese momento cero inversión y luego el campeonato que se jugó, no le daría más vueltas, no le doy más importancia. Creo que es una bravucanada sin más. ¿Qué importancia se le puede dar a Enrique Cerezo? Ninguna. Eso de primeras, sí. Sí, está claro. Bueno. Que entiendo lo que dice Alvarito de que él quiere que eso lo diga no Cerezo, sino el Cholo. No, sí. A ver, yo lo que quiero, sobre todo lo que quiero es verlo en el terreno de juego. Yo también, eso es lo que yo pido, que se compita. Sí, está claro, porque si no competimos, no va a ser lo mismo. Con lo cual, es que lo que hay que hacer es demostrarlo sobre el terreno de juego, luego las palabras, primero te marcan y segundo se las lleva el viento. Tú puedes decir que el Atleti tiene que pelear todos los títulos y luego no demostrarlo. Al final son los hechos. La temporada pasada hicimos un avance, que es no dejarnos la liga entre noviembre y enero. Llegamos a marzo con opciones en todo y ya a mí me parece un buen comienzo. Este año lo que hay que hacer es ir a más y sobre todo no tener la sensación fuera de casa de que el Atlético de Madrid me esté estafando. O sea, es que Buba, tú y yo lo vivimos en Vitoria, o Luis en Cornellá, que fueron partidos indecentes del Atlético de Madrid. Y en Valencia también creo, ¿no? No me acuerdo cómo quedamos. No, en Valencia se ganó. Pero en Valencia estuve yo con Santi. Es que fue en febrero y ganamos bien además. Pero fueron los 2 últimos meses. O sea, a raíz de el penalti de Julián, sabemos lo que pasó, pero eso no justifica que tú tengas una bajada de brazos y tires la toalla durante 2 meses arrastrándote fuera de casa y dando el mínimo en casa para que la gente no se te sublevara. Sí. Que es la sensación que yo he tenido. Y luego con lo que dice Borja... Perdón, y luego veías futbolistas que estaban ya hacia abajo, ya desde hacía tiempo, como Correa, que no aportó absolutamente nada, Lemar fumándose su historia, su puro, y que es que además no jugó, o sea, es que ni siquiera jugó. Gallagher fuera de su posición. Le sacó algún partido, el de los últimos partidos, sí, y yo creo que ya por decir, a ver si cambio algo sacando a este tío, pero no. El Lino no estaba bien. Lino le ha pasado lo que a Riquelme. A mí me da mucha pena, pero son jugadores que yo creo que no... Que cuando han tenido la presión de mantener un nivel no han sido capaces. Claro, no, pero lo que comentaba antes Luis, ¿no? Es decir, al final la presión la tienen todos los futbolistas que juegan en primera división y no es lo mismo jugar en un club que en otro. O sea, tienes que ser bueno técnicamente, físicamente, pero tu cabeza tiene que funcionar, ¿eh? Si no, bueno, ahí en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Luis, que querías apuntar algo. Yo es que creo que Borja da un punto clave que es el mes de marzo, febrero-marzo, que yo creo que es el momento clave de la temporada. Luis Aragones decía mayo, yo creo que ya con el fútbol moderno y la acumulación de partidos es más importante salvar marzo, febrero-marzo para poder llegar de verdad a mayo, ¿no? Y a mí hay una cosa que creo que... Es que si no se va a febrero y marzo, no llegas a mayo. Es lo que nos pasa a nosotros. Sí, pero... Entonces, ¿qué tenemos este año? Este año tenemos gente joven, una plantilla más joven. Pero tenemos la Supercopa de Arabia, ¿eh? Que eso es el pro y el contra, ¿eh? Es que a mí la Supercopa me da mucho... yo creo que no es una competición que cuando la jugamos nos viene bien Bueno, pero este año tenemos una plantilla mucho más joven. Muy joven, mucho más completa. Esa basura, como todos sabemos que lo que nos va a tocar en semifinales, que es uno de los 2 tramposos, yo es que directamente me dejaba ganar. Si el dinero me lo voy a llevar igual.
Sí, pero el viaje te lo tienes que hacer igual, Buba. Es que te vas a otro continente una semana. Pero me ahorro un partido muerto de calor. Por supuesto, pero es que ir allí, yo es que ni siquiera iba. Bueno, en fin. Ya, pero es que no. Porque además esto es la primera semana de enero, por Reyes o por ahí, ¿no? Sí, a mitad de enero. No, después de Reyes. Después de Reyes. Es verdad que te quitan todas las fases previas de la Copa del Rey. Sí, no, pero la de enero la de enero la tienes nada más volver, que me acuerdo que el Tapacubos, cuando se enfrentó a nosotros hace 2 años, la tuvo como 4 o 5 días después de la final en Arabia. Entonces yo eso no me gusta. A mí cuando el Atleti juega esa competición no me gusta porque no creo que nos va a perjudicar por tema calendario y tal. Pero es verdad que lo que decir del rejuvenecimiento de la plantilla que se puede afrontar de otra manera, porque hay una cosa que ha dicho Álvaro que decía, bueno, que había muchos jugadores con la flecha hacia abajo. Bueno, yo creo que había mínimo 10 que son los que se van a ir, o sea, y eso claro, era muy difícil competir 3 competiciones con esa estructura de plantilla. Bueno, y otra cosa, Griezmann lo ha renovado, pero recordad como que ha ido andando. Griezmann jugó, es que se nos olvida porque la temporada es tan larga, pero los primeros meses de temporada estuvo muy bien. Recuerdo aquel golazo en el José Zorrilla en Valladolid. Haciendo aquella ruleta, sí, la ruleta, sí. Pero a partir de enero se cayó y lleva 2 años así. Sí. Es otro debate que ayer que estuve comiendo con Luis, metidos en una piscina casi una hora, estuvimos hablando de cuál debe ser el papel de Griezmann. O sea, ¿qué es el tema? ¿Y el de Coque? A ver, el de Coque lo hemos visto y va a seguir por el mismo camino y él no pone ningún problema, además lo ha dicho públicamente. Recordar que el año pasado empezamos muy mal hasta el mes de octubre, a partir del mes de octubre recuperamos. A nivel de resultados. Luego tuvimos bueno, mes y medio. Noviembre, diciembre. Y ¿os acordáis que os decía? Que fijaros y noviembre no, porque yo recuerdo en Halloween decir que daba miedo la manera de jugar del Atlético de Madrid. Llegamos ahí hasta enero y os decía, cuidado que vamos a ver esto finales de marzo. Fijaros los rivales que había, que no eran rivales, sí, somos campeones de invierno. Pues no me hace ilusión, yo quiero ser campeón a final de curso. Y luego el bajonazo que hubo, independientemente de los partidos planteados y jugados y con la mentalidad con la que fueron contra el Madrid en Champions y contra el Barcelona en Copa, recordad, y luego la mentalidad... La mentalidad allí en Barcelona estuvo bien. Sí, pero de vuelta no. De vuelta no. Y independientemente, como tú bien has dicho, el tema del penalti de Julián, pero se hizo mal y se perdió en el Bernabéu. Para mí eso se perdió en el Bernabéu. Y luego no saber recuperar a tus futbolistas sobre todo para disputar la Liga, porque la teníamos bastante, no digo que fácil, pero se podía disputar y se podía ganar. Por cierto, un apunte con respecto al penalti de Julián, porque aquí hablamos con el presidente de la Unión Internacional de Peñas, con Eduardo Fernández. En esa campaña contra la UEFA continúa nada más que la Unión Internacional de Peñas y la agrupación Señales de Humo, los 50 y el Senado Atlético se han desmarcado finalmente y creo que se ha presentado ya una querella contra la UEFA y contra Ceferin. Sí. Joder. Bueno, lo cual veremos cuál es el recorrido. Vamos a ver. Y en qué queda todo eso. Que desde luego cómodo no creo que vaya a ser para Miguel Ángel Gil que una asociación vinculada. Claro, sí, está claro. Está claro, pero que no va a tener una situación cómoda perteneciendo a la Junta Directiva de UEFA. Sí, está claro. Bueno, con lo cual, pues qué pena. Pues es lo que hay. Pero es lo que hay. A ver, es que está haciendo la Unión Internacional de Peñas lo que tenía que haber hecho, bajo mi punto de vista. Lo hemos dicho ya muchas veces, lo tenía que haber hecho el club. Pero bueno, también... Borja, hoy en la tanda de penaltis de la final de la Eurocopa, misma situación que lo de Julián Álvarez, con un matiz, que todavía yo no he visto en vídeo donde se vea clarísimamente que Julián Álvarez toca 2 veces. A la jugadora inglesa se le han hecho repetir el penalti. Porque han cambiado la norma. Porque han cambiado la norma. No, la norma no ha cambiado, Borja. La norma no ha cambiado. Lo han clarificado. Lo han clarificado que en el momento que ocurra
que tú te resbales Pero y toques la el norma balón decía- con el pie de apoyo, tiene que repetir el penalti. Claro, pero es que Sí, será entra, el día. Pero que el día de eso- Julián, que no toca dos veces, Claro. ya estaba esa norma. O sea, No, pero se no tenía que toca dos haber- veces. Claro. ¿Cómo que no toca 2 veces? Toca 3, ¿no? O 20. 3. No, pero te quiero decir que ya hoy se ha quedado demostrado que ese día se aplicó mal la norma conscientemente por un Claro. árbitro de UEFA. Está claro. O sea, Está claro. y luego yo le quería decir una cosa a Álvaro. Que es Pero, verdad que pero ha no, dicho no me una- habéis dicho, no me habéis contestado a la pregunta. O sea, Sí. nos estamos yendo por ¿Cuál- los cerros cuál? de Úbeda, el Sí, papel de perdóname, Griezmann. Borja. El papel de Griezmann, bueno, yo lo que veo con el papel de Griezmann es que es una incógnita saber el rol que él va a tener. Yo creo que Griezmann... Y la implicación, ¿eh? Porque, insisto, se quería ir este año ya a Estados Ya. Unidos y solo le ha frenado doña Erika diciéndole que tenía un embarazo de riesgo y que no se movían de aquí. Con lo cual, a ver, no sé en qué papel y sobre todo con qué mentalidad, porque ya sabemos cómo es Griezmann de voluble, en el sentido de que cuando está animado es el mejor del mundo y da igual la edad que tenga, y cuando no está bien mentalmente y no se cambia el pelo de color ni se lo corta, como ocurre ahora, pues tenemos a un jugador decaído y en decadencia. Pues yo lo que veo, Borja, es, y mi opinión, que, bueno, humilde y que me faltan muchos datos, pero creo que Griezmann no está hoy para el ritmo competitivo de fin de semana, miércoles, fin de semana, partidos de fútbol, viajes. Yo creo que es un jugador Básicamente, aprovechable. tiene que tener un papel como Coque, Sí. un secundario. O 30 minutos por partido, o que juegue partidos completos, pero cada 3 partidos un poco. ¿Os acordáis del rol que ayer lo comentamos Borja y yo en la piscina en ese momento? El rol que le dio Luis Enrique a Xavi y que consiguieron, y de hecho lo consiguieron esa Copa de Europa, el Barça ganó la Copa de Europa, que Xavi ya estaba en decadencia con problemas físicos para aguantar los ritmos de una competición, pues le metía cada 3 partidos, pero los partidos importantes jugaba. Pues a lo mejor es el rol que tiene que jugar Griezmann. Lo que pasa es que yo luego creo que Simeone le gusta mucho Griezmann y no puede, no se modera con él y lo pone. Entonces, si va a entrar en esa dinámica, yo creo que eso va a acabar mal. Pero es que yo creo que este año, con todo lo que ha venido, va a tener difícil jugar bueno, no digo jugar de titular, podrá jugar, pero lo que dices tú, Luis, de vez en cuando. No puede jugar todos los partidos 90 minutos. O sea, tendrá que dosificarlo. En los partidos importantes, pues seguro que va a jugar de titular, con Julián Por lo arriba. menos al principio. Por lo menos al Pero vamos a ver cómo se desenvuelve Almada. A ver, Claro, seguramente- Sorloth va a tener su papel porque es un jugador que aporta muchísimo saliendo desde el banquillo en las segundas partes. Pero seguramente el primer derbi de Liga, que es en septiembre. Siempre es el 29 de septiembre. Septiembre, sí. Siempre. No, pero es que coincide siempre a la seguramente misma le juegue. fecha. Sí, sí, Qué seguro. casualidades de la vida, ¿eh? Con esos sorteos de calendario que hacen, ¿eh? Sí, que son Casualidades de la vida. ¿cómo es? ¿Cómo lo llaman? Es un calendario asimétrico. Inteligente. Simétrico. Inteligente, pero Inteligible. nos tratan como a estúpidos con ese calendario. Que es un calendario dirigido. Y que nosotros tenemos, que es lo que le quería decir a Álvaro antes, que nosotros tenemos en una fase del calendario, en las últimas, pasado la jornada 33, Athletic de Bilbao, Barça, Madrid, Sevilla, creo, Claro, seguidos. claro. Bueno, Es que pues eso- a lo mejor eso- ganamos la liga porque ya si perdemos contra esos es lo previsible. Claro. Lo que no es previsible es perder con el Getafe, con Las Palmas, Ya. Alavés, Español. A la vez fue empate. Fue empate, No perdimos. vale, pero, Sí, pero bueno, se perdieron puntos, me refiero. Ahí se perdieron Sí, sí. puntos. Bueno, pues a lo mejor es al revés, ojalá. Bueno, No sé. pues veremos qué es lo que ocurre. No sé si tenéis algo más que añadir. Yo creo que ya Nada hemos analizado convenientemente la actualidad del Atlético de Madrid. ¿Algún apunte adicional, Buba, Luis? Recuerdo 17 de agosto en Cornellá, el Prat o el Real Club Deportivo RCDE Stadium, Real Club Deportivo Español Stadium,
Español Atlético de Madrid, 9:30 de la noche. El segundo partido del Atlético de Madrid en la Liga es el sábado 23 de agosto, que Buba y yo estaremos en tierra payera. Con payera recipiente, quiero decir. No por el contenido. 23 de agosto, Atlético de Madrid Elche a las 7:30 de la tarde. Un buen horario para freírte, ponerte al horno del Metropolitano. Y esas son las dos citas. Y bueno, el Atlético de Madrid, claro, con esta pretemporada de tan solo 3 semanas, pues va a tener muy poquitos encuentros de preparación. Creo que juega la semana que viene en Oporto, ¿no? Sí, el día 3, ¿no? El 3, ¿no? El día 3, y no sé si hay algún... Getafe. El Newcastle. Sí. El 9. Y ya está. 9. Yo creo que son los dos únicos. Este año no hay no hay Memorial Jesús Gil en el Burgo de Osma, aunque como ya hicieron creo que hace 2 años o 3, lo colocaron en medio de... En octubre. O en septiembre. Se fueron entre semana, que eso es una... Al final no merece la... Vamos, que no podemos ir, siendo entre semanas. Pero bueno. Pasando. Buba, que ha sido un placer. Ya nos emplazamos hasta después del primer partido de Liga. O sea, ya no te voy a molestar más. Bueno, digo en este podcast, como diría el jubileta Juan Mas. Que por cierto le envío un abrazo desde aquí, ya que desde que se ha jubilado está desaparecido. Voy a llamar a Paco Lobato. Es imposible verle, puto pincharruedas. Sí. Que nos veremos offline, pero online nada, hasta por lo menos el 18 de agosto. Pues nada, a descansar, ¿eh? Sí. Pues nada, Luis, a descansar, ¿eh? Oye, seguir. Un abrazo a todos y que paséis buen verano, de lo que queda de verano. Igualmente. Igualmente. Y a los oyentes, eso, hasta después de la primera jornada de Liga, que paséis que no nos echen de menos. Bueno, no creo que nos echen de menos. digo Seguramente que no echen más de menos a otro tipo de programas que se tiran 3 meses de vacaciones. Y no quiero señalar a nadie. Pero bueno. Por ejemplo. Que hasta aquí el programa número 132, el capítulo 132 de La Voz Colchonera, que ha sido un placer y que volvemos dentro de poco. Un abrazo. La Voz Colchonera, con Borja Corchado.